De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, como siempre es un gustazo tenerlo en este programa desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, don Te Héctor. ves ¿Cómo muy andamos? descansado, Víctor. Sí, así es, hay que estar relajados. Está bueno. Hay que estar un poco relajado. Acuérdate que la tensión y el estrés son dañinos para la salud. Quitan el hambre. No, hombre, y no nomás el hambre, quitan la salud. Está bueno, Víctor. Pues ya se Ahora promulgó la ley anticorrupción, Víctor. ¿La ley qué? Anticorrupción. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Pues vamos a ver si se va a comer o no se va a comer, Víctor, porque pues la están anunciando con todas. Oye, porque las la del corrupción, la Sí. corrupción está penalizada por la propia Constitución, por las leyes de los estados, por los reglamentos. Así O es. sea, hay un chorro de parámetros en donde la corrupción pues está penalizada, es un delito. Claro, es un delito enriquecerte ilícitamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una nueva ley anticorrupción? Es correcto. ¿Para qué? O sea, ¿Para ¿que no qué? tenemos suficientes leyes en México para combatir la corrupción? Fíjate que, Pues es que es lógico, ¿no? ¿Qué Yo diría vago me mejor saliste? que hubiera una ley antiimpunidad, Antiimpunidad. que también la impunidad, bueno, pues se supone que es sancionada, Así pero gracias a tanta impunidad que existe tanta corrupción. Si no hubiera impunidad, habría mucho más bajos índices de corrupción. es. Lo que quiere decir, de acuerdo con tu criterio, que no va a servir para nada. Sí, para dos cosas, Sí, para nada y para pura. Y fíjate que tiene razón, porque dice la nueva ley es obligación de funcionarios y empresas para las cuales en caso de corrupción la sanción puede ser la extinción de dominio o la disolución. Como Puede siempre, hagas de la justicia en los bueyes de mi compadre. Porque no toca ni al presidente de la República ni a los grandes funcionarios. Así es. Los particulares, como son las empresas, podrán ser sancionadas por tribunales independientes y de nueva creación a partir de la reforma constitucional anticorrupción. Bueno, pues es lo que acabas de decir exactamente. Van a crear nuevos tribunales. Así Hazme es. favor, ¿qué no basta con los tribunales que tenemos? Ajá. No basta, ¿sabes por qué? Porque están así de chamba. Así Hasta el es. gorro, saturados de trabajo. Sí. No se dan abasto con todo el trabajo que hay. Ujú. A pesar de los filtros que existen en las fiscalías y procuradurías y todo para la recepción de quejas y denuncias y demandas, no se dan abasto con el trabajo que hay. Entonces, van a crear nuevos juzgados. A mí me parece que pues es un gasto inútil. Es como querer taparle el ojo al macho, pero pues está muy complicado. Y si mientras los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno podrán ser sancionados hasta con prisión, bueno, pues, las empresas podrían ser disueltas y también meterlos al bote. Pues si alguien hace actos de corrupción, bueno, pues eso es lógico que tienen que pagar. ¿Y Tienen ahorita que no ser está eso en la sancionados. Constitución? Pues sí, ¿verdad? Pues, definitivamente que sí. Entonces, ¿cuál será la idea de hacer para darnos otra vez a tole con el dedo? ¿Cómo está la Sí, pues situación? de eso se trata. Ahora fíjate, ¿quiénes van a ser los encargados de este órgano? Sí. Pues dice que serán tribunales independientes, ya que la reforma constitucional contempla la figura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la creación de 32 órganos en todo el país. Se llama nada. Pero ¿quién va a ser el vigilante de que estos órganos estén cumpliendo con su función Sí. y que realmente se esté aplicando esta ley anticorrupción, como la llaman? Un consejo de 5 notables. Un consejo que son quién? Pues, todavía no sé. Según dicen, representantes de la sociedad civil. ¿Pero quién los va a nombrar?
Pues, el presidente de la República y los va a ratificar el Senado o la Cámara de Diputados. o Pues sea, se van a que poner la- de acuerdo igual que siempre. Igual que como pusieron un acuerdo. Oye, igual tú que PRI, ahorita. pon dos, tú PAN, pon otros dos, y el PRD o cualquiera de los otros chiquitos ponga otro, y órale. Pues avalamos y estamos de acuerdo, y sí, vámonos. Y esos son los que van a vigilar. Ujú. Porque yo no he visto un proceso electivo de esos 5 candidatos, o de esos 5 notables que van a estar No se pendientes. ha hablado todavía de la selección de ¿No? Y además, en un año están hablando del plazo, ¿eh? ¿Un año para el qué? con esos cambios a la Constitución, para las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Que no jueguen, hombre, que se pongan a aplicar la ley, la que ahorita tenemos, que no estén haciendo inventos mafufos para distraernos de la atención. Tenemos una constitución y tenemos leyes en los estados, tenemos Así es. códigos, código civil, código de procedimientos, código penal, a que los apliquen y que apliquen las sanciones, que se dejen de lado la impunidad, Y no hay, que modifiquen la ley en el sentido de lograr que los servidores públicos tengan que ser rectos y de lo contrario que sean sancionados con todo el rigor de la ley, bueno, que no con- tengan la posibilidad del amparo como lo hacen, o de buscar medios que les den la facilidad de... Dicen que la justicia es para quien tiene lana. Y si es cierto, el que se roba un pan en una panadería porque tiene hambre, va a dar a la cárcel derechito. ¿Y quién lo va a defender? nadie. Un abogado de oficio que tiene un expediente, un altero de expedientes así en su escritorio, Sí. que no tiene tiempo para atender a quien se robó un pan, y lo van a meter al bote y lo van a procesar. Y eso es cierto. nos Y el que llegó se la- roba millones de pesos, ¿ese qué? Sí. Ese no le hacen nada. No sé. ¿Por qué? Tiene para pagar abogados, Claro. genera los amparos, hace lo necesario, paga fianzas y sale libre. ¿Y cuál es el problema? Eso es cierto, nos acaba de llegar una nota de allá de Monterrey, donde un señor tiene 2 años en la cárcel por haberse robado 2 kilos de barbacoa. Fíjate. ¿Y cuánto se ha llevado, según dicen, el papá del gobernador? No, ahí está una prueba muy clara. Y así estamos en este país, así estamos. O sea, entonces todo esto de la ley anticorrupción es una faramaya, hombre, es un gasto de dinero inútil, es una manera de tratar de darnos a tole con el dedo otra vez. Pues Como lo han hecho viéndolo, desde hace viéndolo mucho por tiempo. ese lado, pues sí tiene razón, fíjate. Oye, anda diciendo ya en el departamento de vialidad que van a aplicar multas a quienes atraviesen mal las calles, los que se atraviesen en los periféricos, como que estamos viendo en la pantalla. Imagínate nada más. Ese es otro cantaleta, ¿no? Qué Van a bárbaro, aplicar hermano. multas por eso. En serio que yo no sé en dónde estamos parados. Ahora los de vialidad ya nomás no van a infraccionar nada más o a morder a los automovilistas, ahora también a los de a pie. Fíjate nada más. Qué cosa tan absurda, ¿no? Si no, pues hay que andar en el vivebús, ¿no, Víctor? Porque pues, si vamos a andar a pie nos vamos a atravesar por donde no debemos. Valiendo gorro. Imagínate Pero- nada más. Además, ¿en dónde se ha dado a conocer este reglamento? Pues no, yo creo que entre ellos mismos, ¿no? Nada más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las líneas donde para el paso de peatones ya no se notan, No se ven. no se ven. Ahora, si un automovilista no se detiene cuando vaya a pasar el peatón, pues no va a tener la culpa, va a Así tener la es. culpa el peatón por andarse atravesando donde no debe, porque si las líneas amarillas no se ven, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Así es, definitivamente. Ahora, que no se atraviesen en avenidas grandes o el periférico, por ejemplo, de la juventud. A ver dónde están los puentes peatonales en el periférico de la juventud para que la pobre gente no se tenga que atravesar y arriesgue su vida, porque ya ha habido ahí 2, 3 muertes en el periférico de la juventud, precisamente por falta de pasos peatonales. Están en construcción, entre comillas. Pero ¿en dónde, mero? Bueno, ahí enfrente de la universidad, del campus. Ahí hay uno, pero bueno, pues ¿dónde están todos los demás? Debería de haber sido unos 6 mínimo. Con seis. ese que existe dicen que están en construcción. Qué bárbaro, mano. La verdad es que si son nuevas formas de darles a los mordelones la forma de que tengan
cómo quitarle a la gente honesta su dinero, ¿no? Deja mucho que desear, la verdad. Ujú. La verdad es que sí, son burlas para la gente, ¿no? Así O es. sea, qué ley tan retrógrada, ¿no? Pudiera decirse, es que no hay educación por parte de los peatones para atravesar las calles. Ah, y fíjate cómo lo combaten. Un problema de educación lo combaten con una ley. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, ¿por qué mejor no dicen, hay un departamento de vialidad, de educación vial, al Como cual le lo haría vamos a antes. asignar la tarea de educar a los peatones para que no se atraviesen por las líneas que no deben de ser espacio de paso? No con sanciones, ¿no? No con sanciones, No claro, con pero no, sanciones, lo sino hacen con con una ley. O sea, educación. esa es la tontería, ¿no? O sea, un problema de educación lo combaten con una ley, con una sanción penal, Sí. porque lo quieren meter a la cárcel. ¿A dónde vamos a llegar con esa mentalidad de estas gentes? Vamos para atrás con estos funcionarios. Vamos para atrás, vamos como los cangrejos, para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, pues en primer lugar los ciudadanos tendríamos que exigir esos puentes peatonales, tendríamos que exigir que estén las rayas bien marcadas, que no las pinten con pintura de agua, porque en la primera lluvia se acaban todas las pinturas, ¿verdad? Ayer Y estaba entonces, viendo en Canal 28, no sé si lo viste, y esto lo recordé por lo de las licitaciones. sí, Que bueno, pues la pintura que meten, pues es la pintura más corriente que hay, pues porque claro, dura pues, 2-3 días y ya se deslava, es la que les se deja va, dinero a los pero es la que les funcionarios. deja lana. Así Ayer es. estaba viendo en Canal 28 una compra que hizo gobierno del estado de un terreno que se encuentra en Ciudad Cuauhtémoc, Así es. un centro deportivo Sí, que supuestamente lo vendieron en el 2010 en 15 millones de pesos. así es. Pero resulta que hay dos avalúos sobre el mismo terreno. Un avalúo es por 15 millones de pesos, 12 millones de pesos, y el otro avalúo es por 25 millones de pesos. Sí, Fíjate. como se estila. Dos avalúos de una misma propiedad hechos por gobierno del estado. Imagínate, nada más. O sea, ¿a qué te lleva a pensar eso? Aquí hay una tranza. Hay una tranza, no hay de otra. No se explica de otra manera. Así es. Habría que ver cuál fue el resultado final del contrato, cómo se vendió, qué gastos operativos hubo, a ver si se llegó al tope de los 25 millones conformados en el segundo avalúo, porque entonces habría que preguntar dónde quedaron los otros 10 millones. Qué caray, ¿no? Qué Es caray. como la propiedad que se vendió a Ebrar ahí en México, ¿no? Se la vendió en 1.300.000 y valía como 30 millones de pesos. Fíjate nada más. Es Eso correcto, también es tráfico de influencias, es un delito. es un delito. ¿Y luego qué van a hacer ¿Y ahí? no entra en la ley de anticorrupción ¿Va a ese entrar ahí? delito? No puede entrar porque ninguna ley tiene efectos retroactivos. O sea, lo que hicieron de aquí para atrás no cuenta. Cuenta lo que vayan a hacer de aquí para adelante. Para adelante, pero sí la habrán contemplado, que se autovendan las propiedades a la 10ª parte de lo que realmente valen. Pues van a decir que no es delito, Pues sí, porque el Estado tenía necesidad de vender esa propiedad y el comprador tenía la necesidad de comprarla. Entonces, ¿cuál es la bronca? Es una transacción pura y netamente comercial, es correcto. donde siempre no sea pagado con recursos del Estado, pues no hay Sí. delito. No hay delito. Y ahí vamos. Claro. No, Oye, ustedes- ¿dónde andan a la greña otra vez los de Morena contra los del PRD? Y todo? Oye, qué mal se han visto, ¿eh? Pésimamente. Qué mal se han Oye, visto. Andrés Manuel, tirándole a la Padierna, la esposa de Bejarano. Bejarano que estuvo en la cárcel por haber defendido la integridad, bueno, la honorabilidad de Andrés Manuel. Y ahora le andan tirando, pero re duro, ¿no? Pues lo que pasa es que ya Andrés Manuel ya se bajó al nivel de confrontación que siempre ha tenido el PRD y que se había mantenido muy al margen de esto, Sí. pero ya se bajó. Sí, Ya se bajó, ya anda en la pelea. Obviamente el hecho de tener un partido como Morena a su disposición, porque está a su disposición, así él es el dueño, él es el dueño, el amo y señor de Morena. así es, Él es el del lo ha dedo llevado. mágico. Lo ha llevado ya pues a
a sufrir lo que nosotros llamamos la enfermedad del poder. Así es. Cuando dices el poder es para poder y no para no poder. No para no poder, y ahí con base a ese axioma, pues vámonos a hacer lo que queramos, como queramos, cuando queramos y como queramos. Claro, porque ahora presentaron también una denuncia con la ex consentida de Andrés Manuel contra Rosario Robles, porque ahora está en Cedesol. Mi querida Rosario Robles. Por la entrega de pantallas ante el apagón analógico. Y como las entregaron en estos tiempos. Híjole. Bueno, pues es que ahí... Tienes razón tú en lo que dicen respecto a Andrés Manuel. Ya se bajó a donde estaba anteriormente. Sí, se bajó de nivel y ya está en la pelea. Qué lástima, porque Morena sí era una esperanza de un cambio. Desgraciadamente, pues la gente que quedó en Morena no era más que la misma gente que salió del PRD. Así es. Muchos grupos y de otros partidos. Y esa esperanza se ha diluido con la forma en cómo se ha estado actuando por parte de Andrés Manuel y por parte de los grupos que encabezan Morena. Creo que ha sido muy resquebrajante esta situación y vemos que dentro de la misma organización de Morena, los dirigentes han sufrido en carne propia las decisiones de Andrés Manuel y se han mantenido en muchos casos al margen, ¿eh? Sí, ¿verdad? No dicen que no atacan, no confrontan, pero tampoco hacen nada, o sea, están de brazos caídos, no participan activamente, con todas las ganas y la seguridad con la que empezaron, ya no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque hay un desánimo, hay una falta de credibilidad ya en el propio partido. Y yo eso lo percibo y me da lástima porque sí pensé que en un momento dado Morena podía ser una opción, pero veo que no, que es lo mismo que ya es lo que pasó partido. con Monreal también, ¿verdad? Así está es. hablando de la corrupción y sale uno de sus consentidos con que vamos a simular los contratos y güey. Ahí está la grabación, ¿no? Ahí está la grabación y no se puede negar y no puede decir, no, esa no es mi voz, esa voz como dicen ahora, la editaron y esa plática no fue la que tuvimos. Sí, fíjate que yo creo que una de las cosas importantes es que las acciones de corrupción se dan en todos los niveles y en todos los partidos. Así es. Y desgraciadamente este tipo de cosas se forman o se hacen una costumbre por la cotidianidad con la que son desarrolladas. Así es. Fíjate que tú sabes que la reforma fiscal vino a traernos muchos problemas. Vino a darnos una cosa que no teníamos antes los mexicanos, que era una sujeción informática durísima en cuanto a todas las transacciones que hacemos. Ya sea desde el ámbito privado o desde el ámbito público, pero desde el ámbito privado es mucho más fuerte que desde el ámbito público. ¿Sí? Porque si bien desde el ámbito público los partidos políticos, por ejemplo, están reglamentados y tienen una metodología de comprobaciones, de chequeo, de todo ese tipo de cuestiones, la tranca es muy fácil de brincar. O sea, hay muchas maneras de hacer la tranza para simular acciones que cumplan con la ley. Y esa simulación no se castiga, no se sanciona. Lo que hace Ricardo Monreal con esta plática que tuvieron es una simulación, es hablar de un contrato, de simular un contrato para comprobar gastos. Pero eso no lo hace nomás Morena, el PRD, lo hacen todos los partidos, es una práctica común. Sí, pero tú no puedes andar ahí por todo el país pregonando la anticorrupción y estás cayendo en los mismos, es lo que te digo, esquemas, ¿no? Se convierte en un método común, tan común que deja de ser un acto de corrupción. Así es. Entonces la gente ya lo ve normal. Oye, ¿cómo le hago para justificar estos gastos? Pues mira, crea una empresa acá y luego haces esto y haces esto y haces esto y con eso justificas esto. A ver cómo se hace, Víctor. Es una forma sencillísima de hacerlo. Aquí. No, es que realmente, mira, es una práctica muy común. Sí. Y sale uno bien librado. Ajá. ¿Sí?
Así es. Entonces, no es algo de lo cual escandalizarse. Aquí el problema está en que se escucha su voz y sale al aire este comentario. Es cierto. Pero es como cuando agarraron al señor de las ligas, hombre, Sí, de lo a que Bejarano, estamos con un hablando, portafolio Bejarano. lleno de billetes. Sí. ¿Qué partido político no hace ese tipo de cosas? Todos. Por eso. Y no puedes andar Todos. pregonando que no eres corrupto. El cuando problema se es que lo cambia, agarraron. Así es. El problema es que lo agarraron. Si no lo agarran, pues no pasa nada. Fíjate que tienes razón, ya Andrés Manuel ya se subió a su ladrillo, como ahora él es el único señor absoluto de un partido, y anda en su ladrillito. Así es, sí, desgraciadamente así es. Y bueno, pues va a ser dura la caída porque ahora el 7 de junio en todo el país se va a ver que Morena sí ha crecido, sí va a crecer, estoy seguro de eso, pero no a los límites que está pensando que van a llegar. Que van a llegar. No demasiado, pues, no tan alto. Así es. Oye, Víctor, otro que anda bien activo es Felipe Calderón y su señora esposa. Ave María Purísima, ¿qué andan haciendo esas gentes? Pues resulta que le van a dar todo su apoyo como si fuera tanto al PAN durante estas elecciones, después ya veremos. Después ya veremos. Ya después ya veremos. Dice, de aquí hasta el 7 de junio, el PAN, después ya veremos. Lo que quiere decir es que si no le dan la dirigencia a su señora esposa, bueno, pues andan pensando en abrir otro partido político. ¿Otro? ¿Otro? Su mecha. Si no tuviéramos ya bastante dinero. Bueno, hay metido un en partido los papeles. político que es de este Calderón, ¿no? Sí, ¿cuál es? Pues no sé cuál es, pero tengo entendido que uno de los partidos de reciente creación está impulsado por Calderón. No sé sí, si sea... Encuentro No, el Social. humanista no es. Ujú. Encuentro Social, no creo que ese es de los sectores, ¿no? Ese viene de la ANDA. Sí, La verdad, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que hay un partido donde que está por ahí viene. trabajando mucho Felipe Calderón, que ya debería de irse a su mecedora, ¿no? Ya. Ya debería irse. Y esa gente que descansar. que está en la mecedora ahí debería quedarse. Y que tanto Queremos daño afuera. hicieron al país. Porque Tanto daño hicieron hicieron al mucho país. daño al país. Este señor Calderón ya se le olvidó y que hizo tanto daño. Una de las peores etapas de la inseguridad en México fue precisamente en la época de Vicente Calderón, esos 6 años, con aquel tipo que tenía como jefe de la seguridad en México. Crítico, ¿no? García Luna. Sí, Genaro García Luna. Genaro García Luna, que fue uno de los principales. Entonces, bueno, pues no se puede hablar de ninguna manera de que hizo un buen papel como para que se le tengan miedo. Ahora además, sigue cobrando. ¿Sabes cuánta gente alrededor? Tiene más de 60 gentes pagadas por el erario alrededor de ellos. Como todos los expresidentes que todavía viven. A excepción de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo renunció. Fue el único a que renunció a la Así es. pensión, ¿no? Así la Sí. pensión. Y fue el único que renunció. ¿Pero por qué renunciaría? O sea, sea, ¿no la necesitaba o pues yo creo que no la necesitaba. supo hacer las cosas durante su gobierno? Me imagino. Digo, que sí. hacer su almacenadita, pues, hacer su guardadita ahí para Bueno, cuando ya- llamémoslo como sea. ¿A poco estos no lo hicieron? ¿Y a poco los hijos de Martita tampoco lo hicieron? No, los hijos de Martita, esos canijos, agarraron hasta fraccionamientos enteros. Ok. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Víctor. Nada más lamentar que el candidato del PRI, Alejandro Domínguez, no haya acudido a la cita. Lo convocamos el día de ayer, quedamos de que hoy a la 1:00 p.m. iba a estar aquí para una entrevista. No sé qué problema habrá tenido, no se reportó ni está con nosotros, no vino. Vamos a ver qué es lo que le impidió estar aquí. Pero no se vayan porque el que sí vino fue el candidato que anda muy encabritado, ¿no? Anda encabritado. Sí, ya llegó el ahorita candidato. Platicaremos. El candidato de Movimiento Ciudadano. Así es. Sí, ya llegó. Ya llegó. Sí, ya está aquí. Entonces, vamos a darle espacio para la entrevista, don Héctor. Así es. Vamos a platicar con él. No se nos vayan, por favor. Va a estar bastante encabritada la entrevista. La entrevista va a estar encabritada. No, esperemos que venga con un ánimo tranquilo, con un ánimo de
de conciliación entre el PAN y el Movimiento Ciudadano. Está bueno. Vamos a esperar a ver qué nos dice al buen Alan Falomir. No se me vaya. Desde la sociedad, continuamos.